Horacio es licenciado en Letras Latinoamericanas y maestro en Educación. Ha laborado como periodista de televisión y algunas de sus creaciones literarias han sido publicadas en diversas revistas digitales e impresas de México. Ha sido conferenciasta en diversos foros culturales en México. Actualmente se dedica como profesor de lengua española. Horacio, sea bienvenido, mi amigo. Eh, que el Campo 5 sea tu casa y es un placer poder contar con tu presencia acá con nosotros y con nosotras para hablar un poquito acerca de cultura, de arte, de literatura. Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy feliz de estar esta mañana con ustedes y ser partícipe de este inicio de semestre especial 2021-1, que representa precisamente un inicio a estos estudiantes de muchas aventuras, pero sobre todo de muchos aprendizajes. Entonces, para mí, pues esta mañana va a ser precisamente el que pueda yo compartir con algunos de ustedes un poquito de mi lengua natal, que es el español, y sobre todo de mi cultura, que es la mexicana. Entonces, pues vamos a estar trabajando precisamente con algunos temas que yo sé que por ahí son icónicos alrededor del mundo, pero que tienen mucho sentido que ver y que entender para que como tal podamos analizar el español que se habla a partir de los países hispanohablantes. Entonces, si está bien, ¿puedo empezar a compartir pantalla o tú me indicas cuando pueda yo iniciar con la Sí, charla? sí puede ser ahora, sin problema. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla y me indican, por favor, si se logra visualizar, para que podamos por ahí ver algunas imágenes que son representativas del país y sobre todo que tienen sentido con las palabras que voy a ir diciendo. Entonces ya por ahí estoy compartiendo. Primero, habrá que recalcar que es muy importante entender el avance que ha tenido la lengua español a nivel mundial y que este impacto pues precisamente tiene que ver con ese alcance que nos está facilitando el idioma a partir de poder desarrollar nuevas oportunidades y que estas oportunidades van enfocadas precisamente al ámbito profesional, al ámbito cultural, al ámbito económico, y que a partir de ello, pues precisamente cada persona va adoptando esta lengua, aunque no sea natal, y la va formando parte de su vida. Se dice que aproximadamente somos unos 470 millones de personas que tenemos el español como lengua materna. Sin embargo, en estos últimos años, esa cifra se ha incrementado de una manera espectacular con los hablantes que han adquirido el español como lengua extranjera. Y en el último estudio que se realizó en el 2020, estábamos en 548 millones de personas que tenían precisamente la lengua española dentro de su formación. Ahora, habrá que rescatar precisamente que esto tiene que ver con un proceso histórico y que el español como tal, pues no representa una sola función léxica o estructural en cuanto a la fonología, porque va a depender de cada país para poder darle esa adaptación a cada uno del idioma que representa. Pareciera que el español puede ser una lengua fácil para las personas que dominan una lengua romance. Sin embargo, habrá que tener claro precisamente que no todas las lenguas en cada país van a representar lo mismo. El simple proceso de adentrarse a aprender el idioma español nos brinda una manera de perpetuar la cultura que a todos aquellos países que representan una historia cultural de América, pues tienen por ahí ciertas similitudes que podemos ir rescatando. Por ahí me dicen si es que estoy hablando muy rápido para que me detenga o vaya yo un poco lento y, y no vaya yo a estar por ahí perdiéndolos con todo lo que digo. Por ahí me ayudan abriendo su micrófono o escribiendo en el chat si es que me voy un poquito más lento. Y bien, pues precisamente voy a empezar a hablar un poquito acerca de mi cultura mexicana y para eso me será importante el que podamos conocer un poquito acerca de la historia del origen del español en México. Por ahí en pantalla tenemos algunas de las imágenes que
que son representativas a nuestro idioma y que también son icónicas alrededor del mundo. Por ahí tenemos lo que es los personajes que se pintan la cara con una especie de calavera, por ahí tenemos algunos colores muy representativos, tenemos algunas vestimentas que igual alrededor del mundo pues han marcado mucho impacto por lo que representan, pero que precisamente a partir de todos estos elementos vamos consolidando nuestro idioma como tal. Para ello, pues habrá que remontarnos un poquito hacia la época de la conquista. Nosotros estamos precisamente teniendo este contacto con la cultura española a partir de que llegaron ellos a conquistarnos. Por ahí llegó Hernán Cortés con un grupo de navegantes a descubrir las tierras mexicanas. Nosotros como México y como país, pues ya teníamos precisamente una cultura desarrollada y que dentro de esa cultura había 68 lenguas nativas, 68 lenguas que ya estaban precisamente distribuidas alrededor del territorio y que de cierta manera consolidaban la identidad que nos representaban. Llegan los españoles, llegan precisamente estos conquistadores y entonces ahí es donde empieza ese choque cultural y empieza a hacerse una modificación en todos los sentidos, en cuanto a la forma de vida, en cuanto a la forma de comunicarse, y representó un reto el poder adaptarnos, pero que sobre todo pues le hemos ido dando un toque especial a lo que representa México. Esto vino surgiendo a partir del siglo XVI más o menos, cuando llegan estos españoles y entonces a partir de que se dan cuenta que tienen un lenguaje diferente, que tienen una forma de hablar diferente, ellos empiezan a utilizar a partir de gestos, de lenguaje corporal para poder entablar una relación con los indígenas que había en nuestro país. Sin embargo, tuvo mucho que ver la iglesia en esta parte para que el español fuera parte de nuestro proceso como lengua natal. La iglesia buscaba crear escuelas, buscaba crear espacios donde los indios pudieran evangelizarse, pudieran tener precisamente la religión católica y poder despegarse un poquito de las tradiciones que teníamos como nativos. Es así como se empiezan a crear primeras escuelas para enseñar el idioma y para enseñar la cultura española, para enseñar la religión cristiana. Sin embargo, esto no fue muy fructífero, no fue de cierta manera muy eficaz, porque no se tenía como tal un registro de escuela establecida en México. Esto empieza a tener mayor sentido a partir de la interacción que tienen los españoles con los indígenas. Es a través de la forma cotidiana, de la charla cotidiana, de la convivencia, como empieza a generarse ese apego por la lengua. Y entonces empezamos por ahí a tener ciertos apegos con vocablos que provienen de la lengua castellana y que los fuimos precisamente adaptando con nuestro idioma natal o con nuestras lenguas natales. Ya les mencionaba yo, tenemos aproximadamente 68 lenguas todavía vivas dentro de nuestro país que han representado precisamente esa identidad cultural y ese origen primitivo que representábamos como nación. Ahora, el español como tal no es homogéneo. ¿A qué me refiero con la palabra homogéneo? Que precisamente no es igual. Cada región de nuestro país tiene sus propios modismos, como ocurre en otros países de habla hispana. Sin embargo, es posible hablar de algunas características que son más o menos comunes. Todos los dialectos regionales, por ejemplo, hay un dialecto regional, una lengua regional, que se desprende de muchos vocabularios, que se desprende de muchas expresiones y que las tomamos como habla de forma cotidiana. Ese dialecto es el náhuatl. Entonces, por ahí ya tenemos que el náhuatl nos va a tener como un elemento común que apropiamos los mexicanos y que entonces fuimos combinando con el idioma español. Por ahí algunas palabras se desprenden del náhuatl y que por ahí las manejamos como español normal. Necesito que me ayuden, por favor, para ir continuando. Por ahí tenemos una imagen, ya está la imagen. En Brasil, ¿cómo se le conoce a la imagen que tenemos ahí? Son varios, parece que ingredientes. ¿Cuál sería la forma correcta de llamarle a estos ingredientes gastronómicos en Brasil? Por favor, ayúdenme. Profesor Joao, no sé si me puede ayudar por ahí o me escuchan. ¿Cómo sería la forma correcta de
Pimenta. de mencionar esos ingredientes que tenemos en Brasil. Pimenta, Horacio. Nosotros hablamos acá Pimenta. como pimienta. Pimenta. Entonces, por ahí tuve yo la oportunidad de platicar hace poco con su profesor Joao, y me platicaba él que dentro de su visita aquí a México, él tuvo un conflicto con precisamente este ingrediente. Nosotros en México tenemos a bien poner muchos condimentos, poner mucho picante a nuestra comida. Entonces, por ahí nosotros tenemos una forma de peculiar de llamarle a la pimienta, como ustedes le dicen, y que aquí es chile. Aquí nosotros lo conocemos como chile. Entonces, precisamente esta palabra chile se desprende de un origen náhuatl, de un idioma que es primitivo de nuestro país. Y así como tenemos esta palabra, por ahí tenemos una lista enorme de palabras que fuimos tomando de nuestras lenguas originarias para irlas adaptando al español que actualmente manejamos. Por ahí tenemos otra imagen. Por ahí yo había buscado alguna de las traducciones y me van a ayudar si estoy en lo correcto, que era, es como una traducción de mercadillo. Por ahí cómo se pronuncia en portugués. Ayúdenme, por favor. ¿Cuál sería? Tianguis, exactamente, Florecita Flores, muy bien. Precisamente corresponde a una palabra tianguis. Nosotros manejamos aquí, o es muy común en México que manejemos esta palabra tianguis para llamarle a los lugares que se dedican, o los puestos que están en la calle para ofrecer productos y que por lo regular son de buena calidad, son de un precio bajo. Entonces, por ahí es una más de las palabras que tenemos de origen náhuatl y que se desprenden o que se han adaptado a nuestro idioma actual, al español que manejamos. Entonces, vuelvo a repetir, tenemos una lista enorme de palabras que se desprenden de origen náhuatl, y es ahí donde se ha hecho esa mezcla y esa riqueza cultural en cuanto al lenguaje del español. Por eso cuando se quiere aprender el español y hay que ponerlo precisamente en contexto con México, con la cultura mexicana, se complica un poquito porque tenemos ciertas peculiaridades fonológicas. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de nuestro idioma, a nosotros se nos facilita mucho el poder pronunciar palabras con consonantes juntas, con consonantes que son iguales. Por ahí nosotros tenemos manejadas las consonantes que son la TL. Es muy común ver palabras que están precisamente constituidas con TL, palabras que empiezan con X y que entonces a partir de eso nosotros vamos formando algunas combinaciones. También tenemos precisamente palabras que van a iniciar con MP, que van a iniciar con TZ, y que se nos facilita la pronunciación de estos vocablos de acuerdo a las raíces que traemos, de acuerdo a las lenguas indígenas que están en nuestro país. Por ahí tenemos la palabra Xochimilco. Xochimilco corresponde a un lugar turístico aquí en México, que precisamente es una especie de lagos donde la producción económica parte precisamente de los productos que surgen a partir de ahí. Entonces, por ahí tenemos esta palabra Xochimilco. Tenemos una especie de animal que es Xoloitzcuintle. Por ahí me ayudarán a entender que tienen la película, o está traducida la película Viva, la vida es una fiesta, que para nosotros sería Coco, que ya por ahí leí en el chat que tiene que ver con el Día de Muertos. Pues precisamente ese perrito que aparece en la película de Viva, la vida es una fiesta, corresponde a dentro de uno de los animales milenarios que hay en nuestro país, que es el Xoloitzcuintle. Y tenemos también por ahí como ejemplo de estas palabras, que es el Cempasúchil. Entonces, estas tres palabras corresponden propias del origen náhuatl y que nosotros las hemos adaptado a nuestro idioma cotidiano del español. Y así tenemos aguacate, tenemos tlapalería, tenemos infinidad chicle, chocolate, que provienen precisamente de estas lenguas indígenas y que las hemos ido mezclando, que las hemos ido haciendo partícipes de nuestro idioma actual.
Ahorita en México nosotros tenemos una campaña muy ardua por preservar las culturas indígenas. Previo a todo este proceso de modernización y proceso cultural actual, pues se ha ido perdiendo gran parte de esta riqueza cultural. Sin embargo, aquí en México, pues es una lucha constante por seguir preservando esta cultura, por seguir preservando nuestras raíces, y precisamente en las escuelas tratamos de fomentar lenguas indígenas para por lo menos para que los alumnos tengan el conocimiento y también para que haya un rescate y una difusión de las mismas. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla, precisamente por ahí tiene que ver con un contexto cultural, y no debemos de perder de vista que para adentrarnos a un lenguaje, parte o inicia a partir de la cultura que representa cada país o que representa cada nación. Nosotros los mexicanos tenemos, pues bien, algunos eventos que se han vuelto icónicos alrededor del mundo por lo que representan, por las adaptaciones que les damos, y que a partir de eso, pues nos va identificando como nación. Por ahí ya leía yo en el chat que me mencionaban el Día de Muertos, ya lo mencionaba yo también a partir de la película que nos catapultó a que identificaran este festejo con las tradiciones que había en nuestro país, y que precisamente cada elemento que se retoman en la película, pues son precisamente un reflejo simbólico de lo que para nosotros significa la muerte, lo que para nosotros significa precisamente todo este proceso cultural, desde los colores, los alimentos, las flores y todo este simbolismo que tenemos con el más allá, que viene a partir de ese misticismo de nuestras creencias. También tenemos la charrería, tenemos la lucha libre, que representan un estandarte para nosotros los mexicanos dentro de este proceso cultural a nivel mundial. Entonces vamos a ir platicando un poquito de estos tres icónicos elementos que representan a México, para poder ir entendiendo esta consolidación de nuestro idioma, para poder ir conociendo esta consolidación de nuestra propia identidad como países latinoamericanos. Entonces, por ahí ya me ayudaron en el chat a identificar correctamente. Vamos a hablar sobre Día de Muertos, sobre charrería y sobre la lucha libre. Pues bien, vamos a iniciar entonces con Día de Muertos. Nosotros desarrollamos precisamente esta celebración de Día de Muertos en el mes de noviembre, los primeros días de noviembre. Por ahí nosotros tenemos a bien que el 1 y 2 de noviembre le festejamos a los fieles difuntos, que asemeja con las creencias de la religión católica. Sin embargo, esto es un proceso muy, muy largo que tenemos durante todo un año para prepararnos para esta festividad. Por ahí leo en el chat, ahorita me voy a los chats a ver si hay alguna pregunta. Entonces, nosotros tenemos previo a esta celebración todo unos preparativos para llegar a este día, que para nosotros representa una fiesta, para nosotros representa precisamente un contacto con nuestros seres que están en el más allá, y que a través de esta celebración pues hemos establecido varios elementos simbólicos que nos van a identificar dentro de esta festividad. Cada parte de la región de México tiene una forma diferente de celebrarlo, pero que coincidimos en muchas ocasiones a partir de los colores, a partir de los elementos que representan estas celebraciones, y que se ha vuelto simbólico para todos los extranjeros esta forma de nosotros conmemorar la muerte en esta celebración. Por la UNESCO en el 2008 se reconoció como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Mucho se nos ha catalogado precisamente que tenemos esa fama de nosotros burlarnos por la muerte, de hacer celebraciones en donde no le tenemos miedo, en donde sí hay un respeto, pero precisamente lo vemos como una parte natural de ese proceso que nos da la vida. Entonces, nosotros tenemos esa visión, tenemos esta parte concebida a partir de estos elementos que nos representan. Vamos a ver que esto pues, se ve reflejado desde meses atrás con los paisajes que tenemos sobre México. Es muy común
ver en gran parte del territorio que en los meses de octubre los colores empiezan a ser diferentes. Por ahí vemos campos con sembradíos de esa flor cempasúchil que hace un ratito mencionaba, y entonces es muy peculiar porque los colores son muy llamativos. Es la época precisamente donde florece esta flor, y que por ahí empieza y que tiene un sentido este símbolo floral. Las flores cempasúchil representa el camino que recorren los muertos del lugar donde ellos se encuentran, del espacio donde ellos están, y que es el camino que los lleva precisamente nuevamente hacia la vida. Entonces las flores para nosotros representa eso, ese camino que nos va a orientar. El Xolscuincle, por ahí ese perrito que es muy icónico de México, nos representa también la guía, nos representa ese trance que nos permite cambiar de diferente dimensión a la donde se encuentran nuestros muertos y a donde buscamos que lleguen a volver a celebrar con nosotros. Y que esto pues se ha visto reflejado por un sinfín de formas de poder celebrar esta parte. Tenemos un elemento icónico que ha dado vuelta alrededor del mundo y que es la Catrina. Por ahí tenemos esa figura o ese personaje que es la especie de una calavera femenina con un sombrero ancho, con vestidos muy elegantes, y que por ahí nos representa como tal, o es un personaje representativo de esta época. Pues bien, la Catrina es una burla hacia las clases sociales que en un momento fueron muy representativas en nuestro país. Estaba muy marcado la parte de las clases sociales, la parte de los ricos, la parte de los pobres, y que entonces como una interpretación que le dábamos a la muerte era que no importaba cuántas riquezas tuvieras, no importaba si estabas en la miseria o eras muy pobre, al final en la muerte todos estábamos juntos. Y entonces hacía esta burla precisamente a estos personajes que en los siglos XVIII pues eran de gran abundancia económica y que eran representados a través de su vestimenta. Y entonces hubo un pintor que nos catapultó esta figura de la Catrina de manera mundial, y que por ahí tenemos esta imagen. Esta imagen representa mucho para los mexicanos porque precisamente va retratando un poquito de nuestra cultura, y en la parte de en medio está precisamente la Catrina, este personaje que tanto es emblemático en el Día de Muertos. Por ahí espero que conozcan un poquito de este pintor, es Diego Rivera. Diego Rivera es el pintor de esta obra, y que también es conocido por su esposa. Por ahí Diego Rivera, su esposa era un personaje muy icónico de México, con cejas muy abundantes, con flores en la cabeza, que también era pintora. Por ahí no sé si me ayudan a ir viendo quién era la esposa de Diego Rivera, también está en la imagen, al lado de la Catrina, al lado de la muerte. Exacto, Frida Kahlo. Entonces, estos dos personajes pues nos resaltaron muchísimo la identidad que había entre nosotros, y había, aparte de esa identidad, una crítica. Y por ahí vemos cómo estos personajes de la pintura todos son muy elegantes, todos representan una clase social alta, pero al final llegamos a un objetivo en común, o todos vamos encaminados a un final que es similar al de todos, o que ninguno se va a escapar, que es la muerte. Entonces, esta parte de la Catrina pues ha sido muy representativa para nosotros los mexicanos. Se acerca a las fechas y en las escuelas es una conmemoración grande. Los alumnos se pintan, la gente se pinta con la parte de la Catrina, se juega con los colores, se juega con la comida, se juega con las imágenes, con las velas, y que todo esto representa precisamente una transmisión de tradiciones y costumbres que ha ido de generación en generación, y que también forma parte mucho de la economía de las personas de nuestro país. Hay gente que se dedica precisamente a la elaboración de productos gastronómicos para esta fecha, como es el pan de muerto, como es cosechar la fruta de esa temporada. Hay gente que se dedica precisamente a elaborar todos los adornos que nos llevan a esta festividad. Nosotros aquí es muy común que manejemos el papel picado. Es una especie de papel china, de papel muy colorido, que le damos la figura. Es una habilidad, es un arte precisamente la elaboración de este papel, porque
le dan figuras precisamente representativas a la fecha, y por ahí hay alguna que otra muy elaboradas y que se colocan en el altar que preparamos. Hay quien se dedica a la elaboración de velas, hay quien se dedica a la elaboración de productos artesanales para poder mostrar ahí en su ofrenda, y que al final buscamos precisamente un altar que sea representativo para aquellos personas que nos visitan, para aquellos visitantes que son nuestros familiares que ya se fueron, pero que regresan precisamente a disfrutar de en lo que la vida disfrutaban, amaban, y que entonces se hace previamente eso, un altar donde se colocan a lo que les gustaba, la comida que les gustaba, la bebida que les gustaba, y que hace alusión precisamente que es ese contacto nuevamente con la vida. También nosotros tenemos a bien llevar comida e ir a adornar mucho los cementerios. Y precisamente el 1 y 2 de noviembre es una fiesta dentro de los cementerios. Ahí se llevan los alimentos, preparan las tumbas o el lugar donde fueron enterrados los difuntos, y ahí se convive. Ahí se hace una especie de feria, de fiesta dentro de esos cementerios. Y no es algo que le tengamos miedo, sino pareciera que nos representa como un símbolo de esa unión entre ambas partes. Y bien, entonces, dentro de esta crítica icónica que nosotros tenemos entre las clases sociales, que ya las mencionaba yo hace un momento, era muy marcado precisamente la distinción entre los ricos y los pobres, y que los pobres precisamente correspondían a las personas que eran originarias a nuestro país, a los indígenas. Pues precisamente por ahí se desprende otro de los elementos culturales acerca de nosotros, que es la charrería y los mariachis. Pero antes de pasar a este tema, no sé si hay alguna pregunta sobre Día de Muertos, algo que comentar, algo que tengan duda, que quieran ustedes profundizar. Los escucho, por ahí los escucho, los veo, ayúdenme activando su micrófono y tratamos de interactuar esta parte sobre la celebración del Día de Muertos. Hay una pregunta, Horacio, acerca de la bandera de México. Ajá, escucho. Por ahí, ¿escucho o está la pregunta en el chat? Está en el chat. Al pensar en los símbolos de México, la bandera con el águila sobre un nopal también está relacionada a la cultura prehispánica. Sí, por aquí tengo precisamente la bandera de México, y igual en días atrás, una semanita atrás, celebramos 81 años de nuestra bandera de México, y que precisamente a bien tenemos el águila devorando una serpiente parada en un nopal. Entonces, este símbolo que nos representa el escudo de nuestra bandera se liga con la cultura prehispánica, donde nosotros teníamos un contacto directo con la naturaleza. Era precisamente ese respeto por los elementos naturales, por la flora y la fauna. Entonces, dentro de estos elementos míticos, era muy común que en los territorios de México hubiera aves con plumajes preciosos, y que dentro de estas aves estaban precisamente las águilas, y que las águilas representaban para las culturas prehispánicas ese símbolo de fuerza, ese símbolo de guerra, ese símbolo de perseverancia a partir de conseguir su alimento, que por lo regular era víboras o ratas, y que era un esfuerzo tenaz, que representaba precisamente tener la concentración, tener ciertos valores para poder llegar a su presa. Lo mismo pasaba con nuestra cultura prehispánica. Se galardonaba precisamente por esta parte de aferrarse hacia la vida, de luchar para conseguir esta parte. Entonces, cuando se buscaba la manera de establecer un lugar donde definir que iba a ser el centro de México, que iba a ser el centro del territorio, los tlatoanis, que eran una especie de reyes de nuestro país, dijeron que se iban a sentar cuando ellos vieran que precisamente esa águila estuviera comiendo a su presa, comiendo su alimento, parada en un nopal. El nopal representa para nosotros precisamente esa riqueza gastronómica que se puede cultivar a partir de nuestras tierras. Entonces, ese era el elemento clave para poder tener como una señal de que donde hubiera ese símbolo, ahí va a ser el asentamiento de la población donde se iban a consolidar.
Entonces, en lo que hoy se conoce como el Zócalo capitalino, el Zócalo de México, la parte central de nuestro país, donde está el Palacio Nacional, ahí fue donde encontraron los prehispánicos precisamente el águila devorando la serpiente parada en un nopal, y ahí está donde se estableció precisamente gran parte del territorio mexicano en esos años, y que fue pues la base, el centro de nuestro país, y que nos representa precisamente cada color de nuestra bandera, un símbolo. Vuelvo a repetir, el 24 de febrero nosotros celebramos 81 años de este símbolo patrio, de tenerlo de manera oficial. El color verde para nosotros representa toda la diversidad que hay en nuestro país, la diversidad de flora, de fauna, y que representa también esta parte de la esperanza para los mexicanos. El color blanco representa la pureza de nuestro ser, la pureza de nuestra esencia, nuestros valores, y el color rojo representa la valentía de todos los héroes que han luchado por defender nuestras tierras, que han luchado por defender nuestro patrimonio a lo largo de los años. Entonces tenemos estos, a bien los colores, el mezclar las partes naturales, la flora y la fauna a nuestras tradiciones, a nuestra identidad, y que pues todavía somos muy afortunados de tener gran riqueza natural para poder compartir, para poder seguir teniendo como estandarte a nivel mundial, y sobre todo que podamos darle continuidad a esos ambientes económicos y culturales que forma como nosotros. Y pues eso es lo que representa la bandera de México para nosotros. ¿Por ahí hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Preguntas, por ahí los escucho, activen su micrófono o en el chat para ir viendo qué va quedando como dudas, algo que quieran que explique, que comparta. Eu queria perguntar, eu vou falar em português. Vocês estão compreendendo, meninas e meninos lindos, todo mundo que faz espanhol é porque tem um pré-requisito de ser bonito, né? Claro. Estão entendendo? Vocês, ok, tá bom o andamento da fala, precisa que Horácio fale mais devagar. Estão com vergonha? Se estiverem com vergonha, é um bom momento para exercitar. Se estiverem com vergonha, coloca aqui no chat, certo? Ou tenta falar em português ou em espanhol de preferência, tá certo? Las personas están diciendo que están comprendiendo y hasta ahora no hay preguntas, Horacio. Ok. Si hay algo que por ahí, alguna palabra que yo esté diciendo y que pueda ser un poquito difícil de comprender, me dicen con toda confianza y lo vamos aclarando, lo vamos haciendo entendible, que al final de eso se trata. Un idioma y una cultura se tiene que disfrutar y se tiene que comprender a partir de esta experiencia que tengamos en contacto con ella. Y que pues yo sé que no es muy ajeno a este tema a ustedes, porque igual tienen esta celebración. Sin embargo, el tinte que nosotros tenemos, la forma que representa para nosotros, pues es muy especial, y de verdad que no se compara con otras formas de entender estas fechas como esa hacia nosotros. Y les decía yo que precisamente hemos sido, pues precisamente víctimas de esos abusos que ha habido a partir de las clases sociales, y que nuestra sociedad se ha marcado precisamente mucho por esas diferencias entre los ricos y los pobres, entre los conquistadores y los conquistados, y que gran parte de eso pues nos ha dado precisamente otro elemento icónico de la cultura mexicana, que es la charrería, que son los mariachis, y que tienen que ver también con un proceso histórico a partir de entender lo que ocurría en nuestra historia. Pues bien, mencionaba yo en un principio de mis palabras que fuimos conquistados por los españoles, y que a partir de eso fuimos nosotros perdiendo gran parte de nuestra identidad, gran parte de nuestras tradiciones, gran parte de nuestras costumbres de la vida cotidiana, para ir adaptándolas, estas mezclas de la cultura española que venía. Pues precisamente cuando llegaron los españoles, traían consigo dentro de sus navíos, dentro de sus embarcaciones, 14 caballos. En México no existían los caballos, no había caballos, no había este animal en México.
Entonces los españoles trajeron dentro de la conquista 14 caballos y que representaba para ellos una forma de transporte. El caballo era la forma de transporte que existía en México, no había otra forma de transportarse o de andar de un lugar a otro en México que no fuera a pie. La única manera de trasladarse era a pie. Entonces, esta parte de los caballos representaba una manera de transporte terrestre, una manera de poder ir a lugares, y entonces este proceso del caballo fue precisamente teniendo mayor impacto aquí en México, porque representaba un control. Quien andaba en caballo tenía el control de que pudiera vigilar sus tierras, tenía el control de que pudiera vigilar a sus trabajadores, y entonces la persona que tenía un caballo tenía el poder, tenía el mando. ¿Qué sucedía? Pues ya los mexicanos estábamos cansados, ya estábamos cansados nosotros de precisamente toda ese control que teníamos de parte de los españoles, de que los mexicanos eran los que trabajaban, de que los indígenas eran los que daban la economía al país, daban precisamente toda esa riqueza cultural y económica que florecía de lo que hacían, y entonces los españoles se llevaban todo el crédito. Hubo un momento en 1810 que esto trató de romperse por completo, y entonces tuvimos a bien hacer una revolución. Por ahí me salí, no sé si me escuchan. Escuchamos, maestro. Creo que hubo algo. Elsa, ayuda. Volvió. Ya estoy. La conexión debe estar ruim. Tuve por ahí problemas de conexión, pero parece que estoy de vuelta. ¿Me escuchan y me ven? Sí, sí, perfecto. Ok, pues entonces me quedé con esta parte de la charrería. Les comentaba yo que en México pues estábamos cansados de esta parte de que los españoles nos conquistaran, nos controlaran, y se hizo una revolución, y gran parte de la revolución pues fue precisamente la maniobra que tuvieron a bien de utilizar los caballos como una forma de comunicar, como una forma de luchar, como una forma de establecer ese poder que representaba el tener un caballo. Entonces se empezaron a crear grupos de charros que precisamente eran los revolucionarios, eran las personas que trataban de desprenderse de esa cultura y de ese dominio español, y entonces empezaban a crear esos grupos o esos establecimientos para poder enfrentarlos. Y era algo muy típico, porque entonces ellos llevaban su pistola, llevaban su sombrero para protegerse del sol, y iban a caballo, y entonces defendían las tierras de México para poder liberarlas de esa opresión española. Entonces el charro, la charrería, representa para nosotros precisamente esa agrupación que nos defiende, esa agrupación que nos devolvió gran parte de lo que nos pertenecía, y que al final pues nos ayudaron a salvar de esta parte de dominio y de control que había por la parte española. Se dice o se tiene claro aquí en México que la charrería representa precisamente el segundo cuerpo militar de México. Supongamos que hubiera una guerra aquí en México y que México está participando en la guerra. Y tenemos ya el ejército, tenemos los soldados, tenemos los militares. Ellos son nuestra primera fuerza armada y nos ganan en esa guerra y se eliminan a todos los militares. Pues entonces tendríamos un segundo elemento que nos defendería, que serían precisamente los charros. La charrería sería ese cuerpo que nos defiende, porque históricamente están preparados para ellos. Sin embargo, esta parte de la charrería se ha ido modificando de tal forma que pues no todo era una cosa seria, sino que también había esta parte de la diversión, había esta parte de precisamente hacer notar todas las habilidades que se habían desarrollado con los caballos. Y entonces por ahí se fueron creando, ya leía yo por ahí en el chat, que tienen muy bien identificado el salto de la muerte, que tienen algunas precisamente que son acrobacias que se realizan con el caballo y con los elementos que utilizaban los charros
cómo era la cuerda, cómo era la pistola, cómo eran las botas que utilizaban para poder montar a caballo, y entonces se crearon escenarios o se crearon espacios para precisamente, por ahí ya me dejé de escuchar nuevamente. Ay, me dicen si me ven, me escuchan. Sí, sí, te escuchamos y te vemos también. Requião quiere hablar algo. Requião, pode falar, querido. Adelante. Bom dia a todos. Vou falar em português bem despacito, né? É isso, devagar. E fazer uma pergunta em relação a essa tradição aí da Chareria. Quem que falou dos cavalos, agora da chareria. Qual a questão das mexicanas? Alguma coisa a ver? Como é que está a questão do enfrentamento, a questão ainda é uma tradição que mexe com as touradas? Desculpe se isso sai um pouco do contexto da cultura, do sentido dessa peça, dessa abordagem agora especificamente. Minha questão, se não tiver dentro disso aí, não precisa ficar preocupado em responder com muito, se alongar muito. Que me veio aí, falou de cavalos, etc. Eu lembro que em Portugal eu vi uma tourada diferente da espanhola, que era com cavalos. Eu não sei se usa cavalos no México para as touradas ou é tal qual como na Espanha, e como a sociedade, já algum movimento contra essa cultura das touradas. Era isso. Obrigado. Parabéns pela brilhante explanação da cultura mexicana. Parabéns, João, mais uma vez, por essa interlocução aí. Obrigado. Horacio, ¿comprendes la pregunta? Sí, escucho. Por ahí traté de descifrar algunas palabras que comprendí, es que cómo damos la parte de la cultura, me dice si fue correcto o por ahí me confundí. La charrería en la actualidad, ¿fue algo así la pregunta? ¿Cómo hacemos esa adaptación? Sí, y si hay aún en México la fiesta del toro, si es igual a España o no, si tiene caballo. Sí, bien, pues en un primer momento la charrería representaba precisamente pues esta parte de lucha, esta parte de guerra, esta parte de defender el territorio mexicano. Sin embargo, por ahí se había conseguido esta parte, se logró desprenderse un poquito de la parte española y las tierras, el poder de decisión, de trabajo, de forma de adquirir la economía, pues fue retomando precisamente por los mexicanos, por los nativos de este país. Entonces se fue haciendo esta parte. Una forma de celebrar, una forma de hacer esa alegría o compartir esa alegría de triunfo que teníamos precisamente de todas estas batallas, era precisamente poner en manifiesto las habilidades que tenían las personas que montaban a caballo, los charros que defendían. Entonces daban una muestra de todas esas habilidades que tenían. Es por eso que vemos que hay muchos festejos a través de la cuerda, hay muchas acrobacias con los caballos, y que esto sigue vigente. Por ahí hay fechas específicas en México, dependiendo de la región de cada país, donde se hace una exhibición de todo esto y que al final se ha vuelto un deporte. La charrería en México ya es considerado como un deporte cultural nacional y que igual forma parte dentro de la UNESCO como un patrimonio cultural para el mundo. Eso se estableció en el 2011. Entonces la charrería se ha vuelto un deporte porque a partir de esa lucha, de ese compromiso social que había, también era un manifiesto de las habilidades que se habían desarrollado.
y que como tal una parte, como una arte, como todo, requería mucha práctica, requería mucha preparación, y entonces se preparaban para hacer estas expresiones, se preparaban muchísimo para poder hacer estas manifestaciones de habilidades con esta parte de todos los materiales que utilizaban para los charros. Entonces, en la actualidad sí se celebran todavía estas competencias, ya son deportivas, que ahorita con la cuestión del COVID y todo esto, pues en México está todo detenido. La parte de la charrería, la parte de hacer estos eventos y espectáculos, está precisamente pues ahorita estancado. Este año no se celebró, pero años atrás pues todavía había momentos en la época, por lo regular se celebran en agosto estos juegos, este deporte, donde hace una exhibición de precisamente estas maniobras y habilidades que se tiene para trabajar con los caballos. Y la segunda pregunta era, ¿cuál? A ver, por favor, ayúdenme a recordar. Era eso precisamente, el cómo podemos tener en cuenta la charrería en la actualidad. Y la segunda, ¿cuál era, profe Joan? João, você... Sí, la segunda pregunta por ahí era, había dos preguntas. Sobre se a charreria inclui também, contempla as touradas, e se existe um movimento de enfrentamento da sociedade. Me parece que ainda existe touradas no México, não é verdade? Era mais ou menos isso. ¿Comprende? Sí, comprendo un poquito. Pues bien, dentro de esta parte de enfrentamientos que ha habido con la sociedad, era precisamente que los charros iban a enfrentarse a batallas precisamente con todo lo que había a sus manos. En esta época era muy común que las armas que hubieran en México era pues precisamente las pistolas, o en este caso nosotros manejamos mucho el machete, una especie de cuchillo grande que se utilizaba para el campo. Entonces, estos enfrentamientos, pues el caballo servía así, era tal cual una guerra que había con los españoles. Con los españoles ellos tenían sus armas, tenían sus tropas, y los mexicanos también tenían precisamente pues sus agrupaciones que iban a esos encuentros de guerra, que iban a esos encuentros de lucha, y que a partir pues eso eran los caballos la forma de poder comunicarse, de poder trasladarse, y que en la actualidad todavía si ustedes visitan México, por ahí en la capital, los policías, hay algunos que todavía van a caballo, hay algunos todavía policías que montan caballo, que es una policía que circula precisamente con esta parte de la equitación, y que todavía se ve muy, muy reflejada. Que no entendí la pregunta, por ahí, si no, a ver, ayúdenme a traducirla un poquito. A ver. Requião, a mí parece que a él le gustaría saber si hay algo respecto al enfrentamiento relacionado a la defensa de los animales, a los cuidados de los animales. O sea, él intentó hacer una comparación básicamente porque, por ejemplo, en Europa, en España, básicamente, específicamente, hoy día hay un enfrentamiento social relacionado al cuidado a los animales, principalmente a los toros, ¿no? Que sufren, que mueren. Y si hay en México algo semejante, si hay este enfrentamiento también. Sí. Inclusive, la forma de poder llegar a esta parte de las acrobacias, de poder llegar a estas habilidades, previo a eso, pues la forma precisamente de adiestrar a los animales eran inhumanos, eran crueles. Pues era con golpes, era a lo mejor con ciertas acciones que les hacía daño. Sin embargo, esta parte se fue regulando. En el 2010 tuvimos por ahí una ley que ha marcado el hecho de que nosotros podamos incluir a los animales como tal en espectáculos. Aquí en México ya no está permitido que haya animales en los circos, ya no está permitido que animales salgan en la televisión, ya no está permitido que animales se utilicen para poder promocionar o para poder desarrollar ciertos espectáculos. ¿Qué pasó con la charrería?
con la charrería, precisamente siendo un deporte donde el principal factor es el animal, es el caballo, hubo una regulación de la forma de cómo se desarrolla este deporte. Es decir, que se regula el proceso que se lleva para poder desarrollar estas maniobras. Entonces, se ha tratado precisamente de buscar formas de sí seguir ocupando, de sí seguir desarrollando esta parte nacional que representa la charrería, pero las formas han cambiado. Entonces, hay una constante y también los grupos de charros han compartido cuáles son las técnicas para que ellos utilizan para poder jugar, para poder realizar técnicas entre ambos, entre el charro y los caballos. Entonces, se ha cambiado la forma de poder amansarlos, adiestrarlos, y esta parte se ha ido modificando. Sí existía la tortura, sí existía precisamente esta parte de generar un daño al animal. Sin embargo, se ha ido eliminando esta parte, se ha ido controlando a través de la supervisión de las leyes, a través de la supervisión de ciertas instituciones que están en constante contacto con estas agrupaciones para ver cuáles son las condiciones en las que se tienen los animales, en los que se tienen precisamente a bien poder preparar estos espectáculos. Sigue habiendo por ahí que se nos escapa esta parte inhumana en cuanto al trato que se tenía. Sangre y Arena, sí, por ahí tenemos un libro muy peculiar de precisamente este trato y esta forma de nosotros poder establecer una relación con los animales, y que se ha tratado de ir regulando, pero pues se nos siguen escapando. Sigue habiendo todavía esta parte cruel, sigue habiendo, aunque ya hay una ley que lo prohíbe, pues sigue existiendo esta parte. ¿Todavía se desarrolla? Sí, todavía hay esta intención. Y que por ahí me preguntaban, por ahí yo alcanzaba a escuchar en esta parte de qué relación o similitud tenemos con la parte de España, que ellos también manejan en cuanto, no tanto como al caballo directamente, sino como a los toros. Tenemos precisamente estas celebraciones también, y que siguen surgiendo, y que hay una lucha constante. Hay una opinión dividida sobre esta parte, sobre la viabilidad de poder llevar a cabo estos espectáculos. Entonces, sí hay una ley que aparentemente nos regula el que no se pueda utilizar los animales para espectáculos, pero que aquí en esta pelacharrería, pues siguen existiendo, se siguen utilizando, y que lo único que ha hecho el gobierno, pues es precisamente regular la parte de cómo se maneja el trato hacia el animal. Que habrá que ver qué tan favorable o qué tan viable será precisamente el que se prohíba en su totalidad esta práctica, pero pues sigue siendo parte de nuestra identidad, sigue siendo parte de algo que tenemos muy arraigados, y que precisamente a partir de ello pues ha establecido como un deporte nacional. Sí se ha mejorado esta situación, sigue existiendo abusos, pero hay ya por lo menos una ley que lo va estableciendo. Entonces, pues eso es que a grandes rasgos, que forma parte de un elemento icónico como es el charro. Y que otro elemento por ahí icónico que tenemos, y que va precisamente ligado con esta parte de los charros, tiene que ver con el hecho de los mariachis. Ya por ahí hablábamos de los enfrentamientos, de las luchas que había, de las prácticas que se utilizaban para poder celebrar esos triunfos, para poder hacer gala de todas esas habilidades que se tenían, y que previo a ello, entonces por ahí tenemos la música que por ahí ya lo escuchaba en la actividad anterior que tuvieron, que la música pues sí, nos da calma, nos da esa conexión, nos da esa tranquilidad, pero también que nos hace conectar con nosotros y con los demás a partir de ciertos ritmos, a partir de ciertas melodías. Pues precisamente los mariachis surgen o se desprenden a partir de la charrería. Los mariachis eran los encargados de poder darle esa musicalidad, de poder darle ese ensamble a los festejos y a los espectáculos que se daban, y entonces los mexicanos se la ingeniaban. Antes no teníamos bien desarrollados los instrumentos, o no teníamos desarrollados precisamente esta parte icónica que nos ayuda, o que nos ayuda a identificar hoy como al mariachi. Sin embargo, utilizaban pieles de animales, utilizaban algunos frutos secos que se daban en nuestro país para poder ir haciendo precisamente los instrumentos musicales. Y entonces esto se fue desarrollando hasta que se fue consolidando precisamente
esta parte del mariachi, esta parte de la tradición, esta parte de poder ir conectando un espectáculo con una fiesta. A nosotros nos gusta la fiesta, a nosotros nos gusta precisamente la celebración, nos gusta estar pues precisamente conectados con la alegría, y entonces hacía esa mezcla entre espectáculo y entre música, y que por eso el atuendo es muy similar. El atuendo es precisamente con sacos muy bien detallados, con pantalones precisamente que corresponden a los charros, con sombreros de ala ancha que tienen adornos tricolores, y entonces es por eso que se liga la vestimenta del charro con el del mariachi, porque parte precisamente de un complemento de esas celebraciones que había en los triunfos, de esas celebraciones que había por exhibir todas las habilidades que se desarrollaban, y que pues eso pues nos ha marcado de grandes canciones, de grandes autores, de grandes cantantes, y que son reconocidos a nivel mundial, y que por ahí la parte cinematográfica pues retrató mucho esta época que vivimos los mexicanos, por ahí con el siglo de oro, con las películas en blanco y negro, que retrataban precisamente algunas cuestiones cotidianas o costumbres que desarrollábamos en esta parte. Y precisamente nosotros tenemos a bien esta parte del misticismo, tenemos esta parte de generar cierto contacto con un héroe nacional, y que a partir de eso, pues hemos nosotros ido generando cierto vínculo con personas que representan mucho para nosotros, que representan precisamente esta parte de conectarnos con los héroes, y que a partir de ello, pues precisamente hemos desarrollado otro ícono, otro estandarte de la cultura mexicana, que son los luchadores, que son precisamente la lucha libre, que es muy característica de este país, porque tiene ciertas peculiaridades, que tiene ciertos cosas que podemos diferenciarnos de los otros, como son las máscaras, como son las acrobacias, como son ciertas técnicas que se desarrollaban en esta parte. Entonces, la lucha libre, pues bien, no es un deporte que hubiera surgido en México, pero sí las adaptaciones fueron propias a nuestro país. La lucha libre por ahí fue un deporte que surgió en Estados Unidos, y que por ahí algunos mexicanos que habían tenido la oportunidad de presenciar esta lucha, pues la fueron adaptando a esta parte. Se estableció precisamente algunos personajes icónicos que nos representaban como héroes. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen a Superman, tienen a varios héroes que los identificamos, que salvan a la nación, que salvan a las personas de momentos difíciles o de momentos que la sociedad los requiere. Pues para nosotros eso representaba a los luchadores. Los luchadores establecían a través de esas máscaras, a través de esas capas, una cierta defensa por lo que ocurría. Y entonces se fueron estableciendo estos personajes, y se fue estableciendo precisamente estas características que nosotros buscábamos a partir de la lucha libre. Esa búsqueda del héroe, esa búsqueda de identidad, y que estaba pues por ahí a través de la máscara. No sabíamos quién era el que nos estaba defendiendo, no sabíamos quién era esa persona que representaba la fuerza, que representaba precisamente toda esa magia, y que era un misticismo total saber quién estaba detrás de la máscara, saber quién estaba detrás de esos atuendos coloridos, y que por ello pues representa hoy en día igual un elemento importante de nosotros los mexicanos, la lucha libre como tal, las adaptaciones que le hemos dado, porque eso es para nosotros, son héroes, representan ese poder, representan este personaje que es mágico, que puede hacer las cosas sin importar lo doloroso, sin importar lo complicado que sea. Tenemos ahí varios luchadores que son icónicos para nosotros, y que igual han traspasado a través de los años en varias películas, en varios libros, en varias historietas, y que siguen pues siendo un referente para nosotros, como es el Santo, como es el Cavernario, como es Blue Demon, y que hay por ahí muchas adaptaciones a partir de estos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos esta parte mágica, esta parte mística, esta parte de creer en muchas situaciones que rodean, y que le damos explicación a lo que ocurre a nuestra tierra, que ocurre a nuestra cultura, a partir de las costumbres y de las tradiciones, y que de esta forma hemos consolidando nuestro idioma. De esta forma lo hemos ido mezclando, le hemos ido dando adaptaciones
a partir de hacer precisamente una variedad de dialectos, una variedad de modismos que hay en nuestro país, y que por ahí, aunque la enseñanza del español sí es un poquito rígida, sí es un poquito complicada, pareciera que esto se va aprendiendo con el contacto que tenemos con las cosas que suceden allá afuera, con el contacto que hay precisamente con todo lo que está presente en nuestro día a día, y que de esta manera pues vamos entendiendo estas variaciones que va teniendo propiamente nuestro idioma, que está ligado a la historia, que está ligado a la actualidad, pero que está ligado precisamente a esas formas de percibir la vida que tenemos como país. Y pues eso era básicamente lo que quería yo compartir con ustedes, y que esta mañana pues para mí es muy, muy importante el que pueda precisamente dar un poquito de lo que representa mi identidad, de lo que representa mi idioma. Y nosotros tenemos ahí un lema que cuando alguien se la pasa bien, tuvo un momento agradable, grita ¡Viva México!, porque representa precisamente esa euforia, esa alegría, y pues esto representó para mí esta mañana. Un momento muy agradable. Por ahí están mis redes sociales, por ahí están algunas formas de poder contactarme, y pues espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Yo sé que hablo muy rápido, pero que pues al final es eso, tener un contacto con el idioma español, con la cultura mexicana, y que espero verlos pronto por aquí. Espero que estén muy bien, y que esta parte de la pandemia, este inicio del semestre, pues sea de forma diferente, de forma distinta, pero muy exitosa para cada uno de ustedes. Y sería todo. Horacio, gracias por tu presencia, gracias también por tu presentación. Yo tengo un llavero de lucha libre. Yo lo compré en el mercado de Coyoacán cuando estuve allá para conocer la casa de Frida. Y es un luchador pequeño. Es muy común en México nosotros compramos algo así. Yo quiero decir que es siempre bienvenido acá en la universidad. Gracias también por todos y todas que se quedaron para escucharle. Y también quiero decir que Horacio ya es aceptado mi invitación para hablarmos un poquito de literatura mexicana en nuestra clase de literatura comparada. Entonces, los alumnos y las alumnas de literatura comparada vamos a tener un momento con Horacio y vamos leer y discutir un poco de literatura de México, ¿sí? Y también quiero dar gracias a Florecita, que está también con nosotros y habló también sobre la cultura de México. Y a ti, pues muchas gracias por la invitación, y créeme que yo encantado de poder participar con ustedes, y que espero ya que las condiciones vayan mejorando para que podamos tener esta plática y esta charla de manera presencial, que me va a encantar poder conocerlos a cada uno de ustedes, poder conocer sus instalaciones y aprender mucho de la excelente forma de trabajo que ustedes desarrollan allá en la universidad, que vaya que es de aplaudir todo ese esfuerzo y ese talento que tienen. Y pues muchísimas gracias. Por ahí después ya estaremos organizándonos para la charla de literatura, y pues no me resta más que desearles un excelente día, un excelente inicio de semana, y muchas gracias por esta oportunidad. Fue todo un placer. Es placer también de nuestra parte. Florecita habló acerca de las kermeses. Yo estuve una, y hay una costumbre en México que los mexicanos dan las pruebas. Entonces yo comí mucho en la kermesse, probando las comidas. Muy bueno. Y también con la tequila, que yo bebí un poquito, pero sobreviví a la tequila mexicana. Hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto a las bebidas mexicanas, porque aunque tienen colores bonitos, aunque tienen presentaciones muy inofensivas, son totalmente lo contrario. Son un tanto cuidadosas de consumir, porque tiene por ahí sus efectos, pero igual muy ricas, y la comida igual muy, muy disfrutable. Nada más que
por ahí, si no están tan acostumbrados al picante, pues vamos a tener un poquito de dificultad, porque esa es una chispa de ingredientes que nosotros le damos a la mayoría de los platillos que aquí tenemos. Ah, sí, verdad. Sufrí mucho con el chile. Bueno, a palavra-chave é México, ok? Para quem quer o certificado, por favor, a palavra-chave é México. E bom almoço a todos e a todas. Nós vamos continuar com a nossa programação. Estamos no segundo dia do Integra Campo 5. A programação continua. O link do Bitly, professor João, para a gente botar a palavra-chave, porque aqui no chat está sem o link. O link, Lael vai providenciar, ok? Só mais um pouquinho no chat. E nós vamos continuar com a programação agora à tarde. Temos uma mesa da área de história agora à tarde. E temos um bate-papo à noite, às 7 horas, sobre ensino online. Então, a professora que é especialista nessa área vai dar umas dicas para a gente lidar melhor com o ensino nesse formato online. Hoje, às 7 horas, no YouTube. Contamos com vocês. Estamos apenas no segundo dia. O evento continua amanhã até sexta-feira. Quero agradecer também aos colegas, né, de outros colegiados que vieram acompanhar, que vieram charlar com nós. Acá, hoje por la mañana, eu he mirado Requião, Cineia, e mais algum outro colega. Muito obrigado pela presença. Bom almoço e hasta luego. A palavra-chave é México.